Hígado. Glándula voluminosa. Excreta bilis y tiene un papel metabólico fundamental en la secreción y almacenaje de glucosa, proteínas y factores de coagulación. Situación. Ocupa el receso subfrénico derecho. Color y consistencia. Es de color rojo oscuro, tiene una consistencia firme, es friable y frágil, se deja imprimir por los órganos vecinos. Peso y dimensiones. Órgano más voluminoso. Pesa un aproximado de 1500 gramos en el cadáver y en el vivo contiene de 800 a 900 gramos de sangre. Mide 28 centímetros transversalmente, 16 centímetros anteroposteriormente y tiene 8 centímetros de espesor. Configuración externa y relaciones. Tiene una superficie lisa, presenta dos caras, diafragmática y visceral, tres bordes, interior, póstero-superior y póstero-inferior. Cara diafragmática, convexa, lisa, regular, se orienta superior, anterior, posterior y a la derecha. Su límite anterior es el borde inferior del hígado y el posterior la línea de reflexión de la hoja superior del ligamento coronario. Está dividida en dos lóbulos por el ligamento falciforme. Se amolda a la concavidad del diafragma y su parte derecha está cubierta por la caja torácica y se eleva hasta el cuarto espacio intercostal. Anterior está en contacto con la pared abdominal anterior. La porción posterior es vertical, presenta una concavidad transversal pronunciada. Su parte superior se encuentra a la derecha de la vena cava inferior. Surco de la vena cava, a la derecha, es un canal profundo y ancho que contiene la vena cava inferior. Superior y a la izquierda es oblicuo. Sus bordes se unen y se convierte en conducto, y sus paredes presentan orificios por donde pasan las venas hepáticas. Fisura del ligamento venoso. A la izquierda tiene continuidad con la fisura del ligamento redondo. El surco de la vena cava y la fisura del ligamento dividen a la porción posterior de esta cara del hígado en tres segmentos. Segmento derecho. Situado a la derecha del surco de la vena cava, es convexo y está unido al diafragma por medio de tejido fibroso denso. Segmento medio. Es el lóbulo caudado, comprendido entre los dos surcos de la porción posterior. Es alargado de superior a inferior, orientado a la izquierda y se relaciona con el pilar derecho del diafragma y con el lado derecho de la aorta. Segmento izquierdo. A la izquierda de la fisura del ligamento venoso es estrecho, presenta un canal oblicuo y a la izquierda en relación con el esófago. Cara visceral. Irregular y plana, orientada inferior, posterior y a la izquierda, recorrida por tres surcos, dos anteroposteriores y uno transversal. Los surcos anteroposteriores se dividen en derecho e izquierdo. Fisura del ligamento redondo. Estrecha y se incrusta en la cara visceral. Su extremo anterior produce la escotadura del ligamento redondo. La fisura de este ligamento cruza el extremo izquierdo del portal hepático y se divide en dos segmentos. Segmento anterior. Contiene el ligamento redondo del hígado, el cual resulta de la atrofia de la vena umbilical. Segmento posterior. Recorrido por el ligamento venoso. Su extremo anterior pertenece a la cara visceral. Fosa de la vesícula biliar. Poco profunda, corresponde a la vesícula
Se inicia en el borde inferior del hígado y termina posterior al extremo derecho del porta hepático. Porta hepático. Se extiende desde la fisura del ligamento redondo y la fosa de la vesícula biliar, anterior y cerca del borde posterior del hígado, oblicuo en sentido posterior y a la izquierda. Su extremo izquierdo separa la fisura del ligamento redondo de la del ligamento venoso. A la derecha termina en el extremo posterior de la fosa de la vesícula biliar. A veces se prolonga en el lóbulo derecho en forma de surco del proceso caudado. Mide de 6 a 7 centímetros de longitud, 1.5 centímetros de ancho. Está ocupado por los órganos que se dirigen al hígado o que parten de él. Los 3 surcos de la cara visceral del hígado la dividen en 4 lóbulos: izquierdo, derecho, cuadrado y caudado. Lóbulo izquierdo. Lateral a la fisura del ligamento redondo. Superficie cóncava. Se apoya sobre la cara anterior convexa del estómago y determina la impresión gástrica. Lóbulo derecho. Su superficie está excavada por depresiones caudadas por los órganos que se apoyan. En la parte anterior está la impresión cólica. Posterior a la impresión cólica encontramos la impresión renal y posterior a la impresión cólica, medial a la impresión renal y a lo largo de la parte posterior de la vesícula biliar está la impresión duodenal. Lóbulo cuadrado. Limitado por la fisura del ligamento redondo a la izquierda, fosa de la vesícula biliar a la derecha, anterior al borde inferior del hígado y posterior el porte hepático, alargado en sentido anteroposterior y cubre la porción pilórica del estómago. El píloro, la parte del duodeno cerca al píloro y el segmento prepancreático del colon transverso. Medios de fijación del hígado, peritoneo hepático y ligamentos hepáticos. El hígado se mantiene sólido y fijo en su posición por un tejido conjuntivo y por la vena cava inferior. A estos medios se les añade los pliegues o ligamentos peritoneales. La hoja visceral del peritoneo se une al peritoneo diafragmático por el ligamento coronario, triangular y falciforme, y se une al estómago y a la porción del duodeno por el omento menor. Omento menor o epiplón menor. Une el hígado al esófago abdominal, al estómago y a la porción superior del duodeno. Borde hepático. Inicia en el extremo superior de la fisura del ligamento venoso hasta el extremo izquierdo del porta hepático. Borde gastroduodenal. Comienza superior en el borde derecho del esófago abdominal. Desciende a lo largo de la curvatura menor del estómago. Pasa sobre la porción superior del duodeno y termina en la flexura duodenal superior. Borde diafragmático. Es corto desde el extremo superior del borde hepático hasta el extremo superior del borde gastroduodenal. Borde libre. Limita anterior el orificio omental. Cara anterior. Se orienta a la izquierda. Cara posterior. Se orienta posterior y a la derecha. Constituye la pared anterior del vestíbulo de la bolsa omental. Pliegue duodenal inferior o duodeno mesocólico. Prolongación del omento menor hacia la derecha del pedículo hepático. Une la vesícula biliar con el duodeno y con el colon transverso.
Vasos y nervios. El hígado recibe un vaso funcional que es la vena porta hepática y la arteria hepática propia. Es conducida después a la vena cava inferior por las venas hepáticas. Vena porta hepática. Se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda. Ambas se separan y alcanzan el extremo de la porta hepática, donde penetran en el parénquima hepático. La rama derecha origina dos colaterales destinadas a los lóbulos cuadrado y caudado y se ramifica en el lóbulo derecho, recibe las venas císticas. La rama izquierda suministra algunas colaterales a los lóbulos cuadrado y caudado. Aquí se fijan el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Todas discurren juntas con una rama de la arteria hepática propia y un conducto biliar en una vaina de la cápsula fibrosa perivascular hasta los espacios periportales. Arteria hepática propia. Inferiormente al porta hepático y muy inferiormente a la bifurcación de la vena porta hepática. La rama izquierda suele dividirse antes de llegar al porta hepático en tres ramas secundarias destinadas a los lóbulos cuadrado, caudado e izquierdo. La rama derecha puede no dividirse hasta que penetra en el parénquima hepático. Se ramifica en el hígado de la misma manera que la vena porta hepática. Cada rama discurre en una vaina de la cápsula fibrosa perivascular junto con una rama de la vena porta hepática y un conducto biliar. Generalmente, las ramas arteriales se adosan a la cara inferior de las ramificaciones de la vena porta hepática, son hipoportales. Arterias hepáticas accesorias. La rama hepática izquierda, destinada al lóbulo izquierdo del hígado, nace de la arteria gástrica derecha y discurre en la porción densa del omento menor. La rama hepática derecha es rama de la mesentérica superior y está destinada al lóbulo derecho. Venas hepáticas. Las venas centrales drenan externamente en las venas sublobulillares. Estas se unen y forman vasos más voluminosos. Es conducida a la vena cava inferior por medio de venas hepáticas. Estas se dividen en mayores y menores, de las cuales las venas hepáticas mayores son derecha, intermedia e izquierda. Las venas hepáticas menores tienen como territorio el tejido hepático cercano a la vena cava inferior. Vasos linfáticos. Se distinguen vasos linfáticos superficiales y profundos. Los vasos linfáticos superficiales proceden de los interlobulillares que discurren en la superficie del órgano, profundo al peritoneo. Los de la cara diafragmática se dirigen al ligamento falciforme y los de la cara visceral se dirigen a los nódulos linfáticos hepáticos. Vías biliares. Vías biliares intrahepáticas. Tienen su origen en los canículos biliares comprendidos entre las células de los lobulillos. Estos drenan los conductillos intralobulillares, que convergen hacia los conductillos biliares periportales situados en las fisuras perilobulillares. Los conductos biliares discurren en las vainas de la cápsula fibrosa perivascular con una rama de la arteria hepática propia y una rama de la vena porta hepática. Se reúnen en el fondo del porta hepático en dos conductos hepáticos, uno derecho y otro izquierdo, que son las ramas de origen del conducto hepático común. Vías biliares extrahepáticas. Los dos conductos hepáticos se unen y forman el conducto hepático común. De este se ramifica otro, el conducto cístico, que desemboca en la vesícula biliar. Este nace del hepático común y divide a este en dos segmentos, uno superior, que es el propio conducto hepático común, y otro inferior, que es la continuación del primero,
y se denomina conducto colédoco. Las ramas de origen de los conductos hepático común y colédoco constituyen la vena biliar principal. El conducto cístico y la vesícula biliar forman la vía biliar accesoria. Se puede distinguir 4 segmentos: un segmento supraduodenal, segmento retroduodenal, segmento retropancreático y un segmento intraparietal. Vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio membranoso aplicado a la cara visceral del hígado. Excava la fosa de la vesícula biliar. En ella se describe un fondo, un cuerpo y un cuello. El fondo es el extremo anterior, abultado y redondeado de la vesícula biliar. Se corresponde con la escotadura de la vesícula biliar del borde inferior del hígado. El cuerpo es aplanado. Sus dos caras, una superior y otra inferior, son convexas y presentan continuidad entre sí por medio de dos bordes también convexos. El cuello es ampular, está doblado sobre el cuerpo. Se encuentra un nódulo linfático. El vértice está marcado por un surco en la superficie extrema de la vesícula biliar. Estructura de las vías biliares extrahepáticas. Están formadas por dos capas, una interna de tipo mucoso y otra externa que es fibromuscular. La capa fibromuscular es casi únicamente conjuntiva en el conducto hepático común. En el conducto colédoco se presenta una capa muscular plexiforme, alrededor una gruesa capa de fibras musculares circulares que constituyen el músculo esfínter de la ampolla hepatopancreática. Relaciones de las vías biliares extrahepáticas. Vía biliar principal. La vía biliar principal está constituida por el conducto hepático y el conducto colédoco. En ella se distinguen 4 segmentos: un segmento portal, un segmento intraomental, un segmento retroduodenopancreático y un segmento intraparietoduodenal. El segmento portal junto con el segmento intraomental forman el pedículo hepático, el cual es un conjunto de órganos en un haz que se dirigen al hígado. Pasan por el porte hepático. Estos son la vena porta hepática, la arteria hepática propia, las ramas terminales de estos vasos en el porte hepático, el conducto hepático común, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, vasos linfáticos, nódulos y nervios. Vasos y nervios de las vías biliares. Arterias. Las arterias de la vesícula biliar y del conducto cístico están dadas por la arteria cística. El conducto hepático común y el conducto colédoco reciben finas ramas de la arteria hepática propia y de la arteria pancreatoduodenal. Venas. Estas venas se dividen en superficiales y profundas. Las venas inferiores o superficiales son satélites de las arterias que desembocan en la rama derecha de la vena porta hepática. Las venas superiores o profundas proceden de la cara superior del cuerpo de la vesícula biliar y se dirigen al hígado. Las venas del conducto cístico vierten en las venas císticas y en la vena porta hepática. Las venas del conducto colédoco terminan en la vena porta hepática y en la vena pancreatoduodenal. Vasos linfáticos. Estos se dirigen a los nódulos linfáticos escalonados a lo largo de las vías biliares extrahepáticas. Nervios. Proceden del nervio vago izquierdo y del plexo celíaco por medio del plexo hepático.